Profesor, ¿cuáles de estos libros están en español? The Boy. Bueno, en español pues está Un juego sin reglas, ¿cierto? Que fue no, perdón, en español eh, está Rumanía, un país de frontera en Europa, que está traducido En al España, francés. ¿cierto? El francés está traducido al francés. No sé, Ay, estoy mostrando en acá. cierto. Hay una editorial francesa que se llama Les Belles Lettres, que ha divulgado varias obras de Lucien Boya en lengua francesa, porque creo que Lucien Boya ha escrito algunas de sus obras primero en francés y luego han sido traducidas al rumano, algunas de ellas, ¿no? No todas. Pero Y vive en Rumanía. ¿cómo? Vive en Rumanía o vive en Lucien Francia. Boya, sí, 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 profesor ya jubilado. Esta es una de las obras traducidas al francés de Lucien Boya, Rumanía, país de frontera. Es una obra muy interesante porque le da a uno un panorama de, de la historia étnica, de cómo se hizo este país, del periodo comunista, de la transición del periodo post-1989, de la relación de los rumanos con los extranjeros y también tiene dos capítulos muy interesantes que tienen que ver, no sé cómo sea en Brasil, pero eh, es lo que llama la incursión en el panteón rumano. Hay una figura rumana muy conocida, un mito, que entre otras cosas Luchan Boya escribió al respecto, que es el mito de Drácula. Entonces, Drácula como uno de los mitos del panteón rumano, ¿no? Y como, la manera como Occidente se aproxima a Rumania de una manera eh, muy controvertible. En el fondo es un mito, porque lo que ¿Y dice cuáles la novela... otros? Y, Además de Drácula, ¿cuáles otros? bueno, también todos estos escritores, artistas, deportistas, Nadia Comaneci, ¿no? La famosa gimnasta, y obviamente toda esta playa de pensadores y de escritores a los cuales usted ha hecho referencia y que ha destacado tres de ellos, ¿no? Y hay un capítulo en este libro, Rumanía, país de frontera, que es Bucarest, un viaje por Bucarest, que es Bucarest que en los años 30, entre guerras incluso, se llamaba la pequeña París de Oriente, Europa Central, Europa Oriental, porque la influencia francesa sobre la relación que mantiene la sociedad rumana con Francia ha sido intensa. Incluso el francés fue una lengua muy hablada en Rumania. Bueno, había sido desplazada por el inglés, ¿no? Y bueno, ¿qué es París? Perdón, ¿qué es Bucarest? Y cómo durante el periodo comunista, en ciertos años, en los años 80, la arquitectura comunista, ¿no? Destruye cierto patrimonio allí arquitectónico, ¿no? Y bueno, también en ese libro hay un paseo por esa ciudad y por la arquitectura de esa ciudad. Una de esos símbolos emblemáticos de esa arquitectura comunista es el famoso Palacio del Pueblo, ¿no? No es el Parlamento, es. Que es el actual Parlamento, que es una obra faraónica para algunos que hace Ceausescu y de alguna manera creo que es una obra prácticamente casi interminable por su volumen, los materiales, etcétera, por la destrucción de barrios, ¿no? Eso es otro de los digamos, maneras como Occidente conoce a Rumania, por esa obra, ¿no? Colosal, exagerada para algunos, ¿no? Faraónica, como dicen. Quizás un apunte rápidamente aquí, mm, cuando en 1990 el primer presidente después de la revolución del 89, Ion Iliescu, invitó, esto fue en 1991, si no estoy mal, inventó a este cantante americano eh, famosísimo, mmm, africano, negro él, eh,
pues que influyó en la cultura popular, en el pop. Americano. Sí, sí. De qué periodo? De que murió en sus murió que tiene hay toda una mitología por los castillos que vivía, etcétera, en Estados Unidos. No es Michael Jackson. Exactamente, Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. Bueno, una pequeña anécdota. Ion Iliescu, en esa aproximación de Rumania con Occidente, invita a Michael Jackson a un concierto a Bucarest, ¿no? Como una manera de, en medio de la campaña política, etcétera, de apertura, etcétera, ¿no? Hacia Occidente. Y bien, Michael Jackson sale antes de su concierto, saluda a los habitantes de Bucarest desde un balcón del Palacio del Pueblo, el actual Parlamento. Michael Jackson dice, buenas tardes, los quiero a todos ustedes, habitantes de Budapest. Hay esa anécdota, esa ¿Es verdad? confusión, sí es verdad, esa anécdota entre Budapest y Bucarest. Es lo mismo que llamar a la capital de Brasil de Buenos Aires. Exactamente. Muchos creen que es Buenos Aires. En fin. Profesor, gustaría de hacer algunas consideraciones finales antes que Sí. encerremos sobre Goya, Podríamos... sobre historia en general, sobre Rumania, sobre el diálogo Colombia-Rumania, sobre el diálogo Brasil-Colombia-Rumania, un triálogo. Podríamos mostrar las obras, no sé si tiene las cubiertas de las obras traducidas al español. Sí, un segundo. Déjame pausar, hacer una pausa. Un momento. Un momento, por favor, profesor. Sí. Ahora sí. Bien, sí. En esta primera misma. Sí, aquí hay una obra, bueno, de solo empezar a registrar. Ahí ya está. Ya grabamos. Listo. Entonces, ¿sí? Sí. Luchan Boya, el juego con el pasado, la historia entre verdad y ficción, que está traducido al español. Un fragmento de esta obra se encuentra en la red, se puede acceder a ella en la red, no al libro completo, pero sí a un fragmento y a la introducción que hizo un profesor francés, Bernard Lavallée. Yo diría que una de las maneras de entablar una relación entre las culturas de países como los nuestros y la cultura rumana y el país rumano, pues es a través de este tipo de obras. Si pasamos al siguiente, por favor, Rodrigo. Bueno, ya había hablado un poco de Rumania, país de frontera, ¿cierto? Pero que está traducido al francés. Seguimos, el siguiente, por favor. Luchan Boya entre el ángel y la bestia. Es una obra traducida hace un buen tiempo al español del francés por una editorial muy conocida en Chile, que es la editorial Andrés Bello. Fue traducida en 1997 esta obra Entre el ángel y la bestia. Es una obra muy interesante porque ya lo decía en algún momento, es la manera como nosotros representamos al otro y los imaginarios de nosotros sobre los chinos, los japoneses, los extraterrestres, los enanos, las amazonas, ¿no? La manera como históricamente nos hemos representado a los hombres de los bosques, a los mitos de China,
a los árabes, a los monstruos salvajes, etcétera, etcétera. Es una obra de imaginario bien, bien interesante y con unas imágenes muy sugerentes. Seguimos, por favor, Rodrigo. Seguimos. La siguiente. Bueno, aquí lamentablemente, pero no está traducida, pero al francés sí, El hombre y el clima. Es una obra de Luchamboya como historiador del clima, que es una especialidad de la historia. Pocos historiadores del clima hay, hasta donde alcanzo a entender, y él se aproxima un poco a todo para entender hoy todas estas discusiones sobre el calentamiento global, sobre las discusiones eh, que se dan, eso que llama el dossier del calentamiento global, ¿Qué la piensa manera. Boya sobre esto, global warming? Pues voy a lograr plantear en este libro una muy buen dossier, un buen balance de los diferentes puntos de vista, ¿no? Y con evidencia empírica, con la consulta de fuentes claves, ¿cierto? De estudios fundamentales. No es un negacionista de esto, obviamente, pero como historiador dice, yo no puedo anticipar el futuro en algún sentido no existe, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Lo que está pasando es esto, ¿no? Podemos imaginarnos qué va a pasar, no sabría decir, él va a contestar, ¿no? Él sitúa el problema históricamente y cómo el clima eh, mm, ha marcado la historia, ¿no? No solo hoy, sino desde tiempos inmemoriales, ¿no? Imagino que psicosis se refiere a una cierta paranoia del aquecimiento global. Sí, sobre el fin del mundo, sobre un fin del mundo, que Sí, entre otras cosas él también tiene un libro sobre las teorías del fin del mundo. creo que está aquí. Eh, ¿Quiere comentar alguno de estos? bueno, la tragedia alemana, que fue traducida recientemente al español por la editorial Catarata por Joaquín Garrigós, es una obra muy actual porque como decía él, es una manera de aproximarse a, a una sociedad y a una historia de un país o de una nación como es la nación alemana, ¿no? Que tanta controversias genera, ¿no? Y que tanta interpretación genera también. Él en esta obra va a responder a la pregunta por qué el ascenso del nazismo en Alemania, ¿no? Y va a dar una hipótesis sugerente allí de imaginarios eh, de una situación particular que se presenta, ¿no? Para explicar por qué una nación tan compleja y tan importante en el mundo de hoy llegó a lo que llegó. Esa es una obra entonces que también se consigue en español. Y lo de Napoleón, Chel ne iubit, significa el no querido, El no querido, ¿sí? el no Porque amado. Luchán Boya también es un historiador muy conocido fuera de Rumania, en el ámbito europeo. Es el historiador rumano más destacado. Y él es también de alguna manera un historiador que se ocupa de temas franceses, no solo de temas rumanos. Así como se ocupa del clima, de los imaginarios también. Él va a escribir un libro también muy bonito, muy agradable sobre eh, Julio Verne, Ah, sí. Jules Verne, ¿sí? Va a mostrar en ese libro, digamos, No eh, está aquí, no está aquí, está... Estaba aquí, ¿no? sí, sí, está antes, de pronto. No. Mm, Profesor, y ya, sobre ya, este, sí, no. no. Otra obra es El fin de Occidente.
que está traducida también por Joaquín Garrigós. El siguiente, por favor, Siguiente. Rodrigo. Aquí, Es, El fin de Occidente, publicado por Eneida. Este libro fue publicado, creo que relativamente hace poco. A ver si me ubico, bueno, no me ubico, creo que hace un par de años, ahora no tengo el dato exacto. ¿Por qué el fin de Occidente? La pregunta es un poco desde una perspectiva contemporánea para entender las relaciones de Occidente con China, el papel de los Estados Unidos, la influencia de la cultura de Occidente sobre las otras regiones culturales del mundo. Obviamente el pasado colonial de Europa y de ciertos países europeos está ahí presente, ¿no? Cómo las ideas de Occidente, pues, de alguna manera pierden algún atractivo, cómo ese mismo Occidente también se encuentra en serios problemas, en esto que comentábamos, y usted comentaba sobre los populismos, la xenofobia, el nacionalismo, ese Occidente como un paradigma de la democracia, la libertad, etcétera, se encuentra en dificultades, ¿no? Y entonces la pregunta es si esa hegemonía cultural, incluso de Occidente, está siendo desplazada o está desapareciendo y se está mutando hacia otro tipo de situaciones históricas. Es un libro también muy actual, creo yo, ¿no? Para entender mejor a Europa, ¿no? Bueno, otro libro allí sobre la monarquía. En Rumanía también tuvo una etapa monárquica, ¿no? Bajo el rey Miguel, ¿sí? En 1914 al 18, ¿no? Eh, para algunos, viendo los años 90, finales del siglo pasado, se plantean la pregunta incluso si Rumanía debería volver a la monarquía. Son las vueltas que da la historia, como una forma de solucionar o de encontrar una salida a los serísimos problemas que tuvo, que aún tiene la sociedad rumana en su proceso de consolidación postcomunista, ¿no? Porque parecería que la democracia en su versión occidental no sería suficiente para resolver o ayudar a resolver cantidad de problemas de diferente tipo. Entonces, en algunos sectores se plantearon la pregunta si se debería optar por la vía monárquica. Es por eso Lucian Boyes plantea, entre otras razones, esta obra, la soberanía de Rumania. ¿La monarquía es una solución? estaba con el micrófono cerrado, disculpa. ¿Y todavía hay ese debate? No, ese debate ya ha sido de alguna manera muy superado, pero sí hay un reconocimiento y una relación de reconocimiento por ese momento monárquico desde una perspectiva positiva, ¿no? Pero aquellos que consideran que la opción monárquica ya no gozan de no una gran acogida, ¿no? No parece viable una opción de ese tipo. Yo creo que esos serían como algunos elementos de ese diálogo que se podría plantear de conocimiento mutuo entre países como los nuestros y la cultura rumana. Sin duda, discutir la vuelta de la monarquía en Brasil es la cosa más absurda que sería posible. Sí, Bueno, Brasil tuvo su etapa ¿y monárquica. qué dice Lucian Boya sobre Eminescu, el gran poeta nacional? Bueno, eso es otro también, es su idea histórica, metodológica, su manera de concebir la historia como una controversia y una crítica a los mitos, ¿no? Todos los países, creo yo, no sé si todos, pero sería muy absoluto decirlo, pero los países tienen sus poetas. Colombia tiene sus poetas, sus novelistas. Me imagino que Brasil tiene sus poetas nacionales, ¿no? Pues Rumanía no es la excepción, entonces Mihai Eminescu es uno de ellos, ¿no? Quizás el poeta principal. Eh, el poeta genera identidad nacional, ¿no? Entonces, y que se mitifica, así como me imagino
Chile podría asociarse a Pablo Neruda, ¿no? En fin, Argentina, Borges. Argentina, Borges, etcétera. Pues en este caso, Luchán Boya reconstruye cómo Eminesco llega a constituirse una referencia nacional o nacionalista, si se quiere, para una sociedad. Es un buen ejemplo de cómo esa metodología podría también aplicarse para, si en algún sentido se mitifican los novelistas, los científicos, las sociedades, y cómo la mitificación en la mitología es un asunto consustancial a las naciones. Y él dice, en algún sentido, no podemos vivir sin esos mitos. Pero él siempre plantea, pero bueno, podemos vivir con mitos, pero los podemos controvertir, los podemos criticar, los podemos desmitologizar y bueno, hay que seguramente se inventarán otros mitos que a la cual hay que hacer lo mismo. Es un poco la idea interesante que me parece a mí. Bueno, aquí están las memorias. Bueno, la obra dedicada a la Gran Unión de 1918, cierto que Rumanía celebró el centenario, pero están estas obras de mi paso por el comunismo, ¿no? Cómo he pasado por el comunismo en mi primer cuarto de siglo y el segundo cuarto de siglo. De alguna manera, pues, creo yo, allí está, es una especie de confesiones, de memorias de su formación, de su vida universitaria, de su familia, de su origen familiar, de sus viajes, de su obra. Y bueno, es muy interesante pues cómo las memorias pues son expresión de, no sé si de una despedida, No entendí. pero no sé si de una despedida de un historiador, ¿cierto? Por su edad, etcétera, etcétera. Como para dejar un balance propio de lo que fue, ¿cierto? El recordar para contarlo. Y aquí están entonces las dos últimas obras de Luchán Boya, preguntas sin respuestas o con muchas respuestas. Aquí están en esta obra, pues están las preguntas que de alguna manera están hoy presentes, ¿no? El fin de la historia, el clima, el fin del mundo, el sentido de la historia, etcétera, etcétera. Aquello que nos está preocupando muchísimo hoy, ¿no? Sí, ¿Hacia dónde puede ir esto, no? sí, Por eso él dice que son preguntas que no tienen respuestas o, muy paradójico, tienen muchísimas respuestas. sí. Y vuelve el tema de la relación de Rumanía con Europa, ¿no? Del Aquí en vínculo de este estos, libro también. en este último libro, sí, que es este último, Rumanía y Europa, una historia sorprendente. Estos no están en francés ni en No, español. ni en español. Y está este libro que de alguna manera es una invención nuestra de ese diálogo entre Luchán Boya y Cristian Patrasconi, que está en la red, repito, como le comenté anteriormente. Una parte de él está disponible en la red, ¿cierto? Todo el libro Todo está, él. todo el libro, sí. Uh-huh. Excelente. Profesor, ¿quiere hacer algunas consideraciones finales antes que encerremos? Bueno, Le agradezco muchísimo de nuevo por la entrevista, una segunda entrevista, ¿cierto? Está en video. Y le dejo con la palabra para que haga sus consideraciones finales, como quiera. bueno Rodrigo, una vez más, gracias por la invitación. También creo yo que el papel que usted hace, su actividad, su trabajo de divulgación en la red a través de su portal, eh, es una ventana de oportunidad, es un escenario para poder compartir este tipo de lecturas, estas aproximaciones, estas preocupaciones personales, intelectuales, que creería yo sin su portal no sería posible. De ahí, digamos, la importancia del trabajo suyo. Y lo otro Nuestro, es con la colaboración de todos de, ustedes, muchos colaboradores colombianos de exactamente. otros países también. Sin ustedes no sería posible. Así Sí, que le agradezco mucho por todas las contribuciones. Esta última entrevista es una más. Y por todas las anteriores, ¿cierto? Es muy, muy importante que esto quede señalado.
que no es el trabajo de una persona sola, es un trabajo colaborativo. Y hace parte usted de este trabajo colaborativo. Entonces, le agradezco, profesor Miguel. Bueno, despidámonos entonces a la manera rumana, ¿Cómo y con unas sería? palabras en rumano. Mulțumesc mult. Mulțumesc Muchísimas mult. gracias. Mulțumesc mult. La revedere, que es un hasta pronto. ¿Sí? Repite, por favor. La revedere, Ah, la que es rivedere, claro. un volvernos a ver, ¿no? La rivedere. Y Bine, mulțumesc bine. pentru oportunitatea. Yo Por la leo mejor oportunidad. que hablo. Leo mejor que hablo. Ujú. Bien, ahí Y está la el imagen rumano. entonces de Luchán Boya, quien fue un excelente pretexto, su obra, y Seguramente. para poder Y que hablar va a de... ser muy provechoso para muchas personas, no solamente que se interesen por Chorán y leen a Chorán, sino que por otras razones también estoy seguro que va a ser mucho provechoso. Sí. Ujú. ¿Cierto, profesor? Muy bien, Rodrigo. Ujú. Así Muchas es, gracias, profesor. totalmente de acuerdo, con muchísimo gusto. Cupla chere, como dicen los rumanos. Un piacere. Ujú. Hasta la próxima. Hasta la próxima, la revedere. Arrivederci. Y, bueno,